corazón valiente que no teme a lo que siente. No sabes lo feliz que me haces. De verdad, no lo sabes. Sí lo sé. A mí me importa la vida que tenemos. Los dos. Tú llegaste para cambiarlo todo, Milagros. Yo era un hombre sin alegría, sin ilusiones. Y desde que te conocí, me siento una nueva persona. Ay, como yo. Claro. Es más, si quieres, podemos hacer de cuenta que nacimos cuando nos conocimos. Ay, ¿cómo es eso? Fácil. Tú no recuerdas tu pasado. Y yo te juro que apago el mío. Ay, me haces tanto bien al corazón. Y tú hiciste que el mío volviera a latir. A ver, Juan Marcos, mi mamá está viva. Ella no murió en el incendio. Escúchame. Ella ha estado prófuga de la justicia todo este tiempo, pero volvió. Quiere estar cerca de mi hermana. Vaya, qué historia tan increíble. Entonces, más que nunca puede ser que Ángela sí esté viva. Ellas estaban juntas en el penal. Quizá lograron escapar las dos. Es una posibilidad, pero cálmate. Ahora mismo voy a hablar con mis contactos. Samantha, ¿no dices nada? No digo nada. La pregunta aquí es, si Ángela está viva, ¿por qué no se comunicó con ninguno de ustedes? Bueno, contigo porque tú la creías culpable. Pero ¿por qué no se comunicó con Samantha o con Miguel? ¿Por qué no? Bueno, ya la conoces. Esta es mi casa. Sí. Te puedes quedar todo el tiempo que sea necesario, ¿ok? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Ya no tienes confianza en mí? ¿Que ya no sientes lo mismo? Alejandra, ya no somos los mismos. Y si tú realmente quieres cambiar, te va a costar mucho trabajo. Dejar una vida así no es nada fácil. Yo sé de esto. No nací ayer. No quisiera que volvieras a ser la misma. Pero dejar esto va a ser lo más difícil de todo. Va a ser tu prueba mayor. ¿Dijiste la verdad? ¿Ángela está muerta? ¿O la proteges más a ella que a tu propia hija? ¿Por qué no te preocupas más por ti? Olvídate de Juan Marcos, de Ángela, de todos ellos. Sácate esa obsesión de la cabeza, hija. ¿Cómo me voy a olvidar de Juan Marcos si me mantuvo viva todos estos años? Si por él maté. Si todo lo hice por él. Dime al menos que estás arrepentida. No. No volvería a ser. Necesitas ayuda, ¿sabes? Necesitas hablar con un psicólogo. Yo no estoy loca. ¿O no? Sí. Sí estoy loca, pero loca de amor. Estoy enamorada. Y una mujer enamorada es capaz de todo. ¿Sabes algo? Es mejor que me lo digas. Porque aunque seas mi mamá, yo no voy a tener piedad. Yo no me voy a pudrir aquí adentro como tú. Yo voy a salir. Consígueme una entrevista con Bernardo del Castillo. Dile que el doctor Federico Varela quiere verlo urgentemente. Hola. Con permiso. Vine a traerle algo a mi nieto. ¿Reunión familiar? Bernardo, ¿te ves mejor? Ah, ahí la llevo, ahí voy. Poco a poco.
Pero lo hecho y lo dicho, promesas son promesas. Ahí están las llaves de la casa. No pensé que sería tan pronto. ¿Alguien me puede explicar? Ya dejé la casa para que Nicolás se mude. ¿Cómo? Nico me estaba contando que su abuelo le regaló la casa, que es muy linda. No pensé que sería tan rápido. Ah, así soy yo. Eficaz cuando quiero ser feliz a la gente. Ya. ¿Qué tramas? Ya te lo dije. Hacer feliz a mi nieto. Nicolás, quiero que sepas que ya mandé poner la casa a tu nombre y que hoy mismo puedes disponer de ella. Gracias. ¿Abuelo? Abuelo. Bótala, mi amor. Yo por ti estoy dispuesta a todo. ¿De verdad? ¿Empezamos con mentiras? Perdón. Me voy a dar un baño, ¿ok? ¿Está bien? Siéntete como en tu casa. Suena tan lindo. Tu casa. Lo mejor es que en esa casa estás tú. Perdón, necesitaba hablar contigo. ¿Estás ocupado? Un poco, pero no importa. Dime, ¿qué necesitas? Sé que Nora está viva y que tú lo sabes. Ahora quiero saber la verdad sobre Ángela. Vicente le dijo a Fernanda que estaba viva. Se lo dijo antes de morir. Si supieras algo de Ángela, ¿me lo dirías? Fernanda mintió. Ángela está muerta. Finalmente a salvo de Fernanda del Castillo. ¿Qué haces? Leía esta nota de una tal Fernanda Castilla, del Castillo. Oye, ¿cómo una mujer millonaria, hermosa, pudo haber sido tan mala? Sí, es que es una mujer que se ve que lo tiene todo. Dicen que por amor a un hombre. Qué increíble, ¿no? ¿A dónde vamos? Tú sigue. Vamos a nuestro nuevo hogar. No te entiendo, Bernardo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le regalas la casa a tu nieto? No me vas a decir que lo haces por amor porque no te voy a creer. No. Por supuesto que no. Simplemente me lo quiero ganar. Esteban me va a seguir apoyando sobre la mentira que soy el padre de Samantha. No se puede poner en mi contra. Pero al chico, a ese mocoso sí le tengo miedo. ¿Él lo sabe? Sí. ¿Y qué va a pasar después? Una vez que vivan ahí, el que va a salir de en medio es Esteban porque molesta. Y yo me voy a quedar con Samantha. ¿No es brillante mi plan? Hola. Willy, ya estoy saliendo del hospital. Te llamaba porque aquí está Camilo y, bueno, quería preguntarte si me voy con él o te espero. Voy yo. Ok. No me digas nada. Por tu sonrisa sé que viene por ti. Ay, Camilo,
No te enojes, pero prefiero esperarlo. Me lo imaginé. Lorena, mucha suerte. Voy a buscar a Lorena. Ah, perfecto. Es que Willy y Lorena están juntos. ¿Juntos? Sí, sí. Empezaron un... ¿Cómo le decimos? ¿Un romance? ¿Una relación? ¿Qué? Camilo, yo sé que eso que sientes por mí algún día se te va a pasar y vamos a poder ser amigos. Si algún día me necesitas, llámame. Yo voy a estar ahí. Bueno, esto sí que es una sorpresa. Te deseo lo mejor. Lo mejor lo tienes tú. O mejor dicho, tienes la mejor. A mi Navarro. Escuché el timbre mientras me duchaba. ¿Quién era? Ya lo vas a conocer. Un excuñado. ¿Excuñado? Bueno, mi mamá en su lecho de muerte me contó una verdad que me había ocultado toda la vida. Me reveló el nombre de mi padre, Miguel Valdés. Para ese entonces él ya estaba muerto, pero yo investigué y encontré que él tenía una hija, es decir, mi hermana. Oh, ya entiendo. Ángela tiene 2 hijos. Bueno, tenía 2 hijos. ¿Y tu hermana? Murió. Ay, mi amor, lo siento. No te preocupes. Pero si quieres, esta misma noche te presento a mi familia. Ay, ¿así de formal? Tú sabes que siempre he sido muy formal. Pero ahorita, no sé por qué, pero me entraron ganas de hacer algo un poquito menos formal. ¿Sabes la última, Lorena? No. Gracias. Que el zorro de mi padre le regaló la casa a Nicolás. ¿Y eso? No sé. Willy, tu padre puede darle 1000 casas a Nicolás. Tú le diste un riñón. Tú le diste la vida. Muy lindo. Eso que dices suena muy lindo. Pero Nicolás no me valora. No me quiere, Lorena. Yo voy. Willy, ¿sorpresa? Vinimos a compartir esta pizza, a festejar que te sientes mejor. Herida, cuidado. Ay. ¿Estás herida? ¿No? ¿Tú? ¿Yo? Ay. Te estaba esperando. ¿Y Nicolás? No está. Salió a pasear. Estamos solos. Y quiero darte esto. Me gusta mucho que dejes el modelaje. Y a mí me gustas mucho tú. Y por eso dejaría todo. Hola, familia. Hola. Hola. Quiero presentarles a Alejandra, mi novia. Es tu amiga, papi. ¿Es tu novia, tío Miguel?